Huilliche, Buta Huillimapu. Saludamos fraternalmente a todas las comunidades y organizaciones mapuche que habitan en distintos puntos del Gualmapu o territorio ancestral mapuche. Estamos alzando nuestra palabra para denunciar la violación histórica a nuestros derechos humanos elementales, plasmada en las injustas condenas que han sido aplicadas a nuestros hermanos miembros de la Coordinadora Arauco Mayeco. Nos referimos a los Peñi Héctor Yaitul Carrillanca, condenado a 25 años de cárcel, Jonathan Huillical Méndez, condenado a 20 años de cárcel, José Huenuche Reimán, condenado a 20 años de cárcel, y Ramón Yanquileo Pilquimán, condenado a 20 años de cárcel. Condenas que calificamos como injustas y racistas, que solo obedecen a altos intereses de inversionistas transnacionales que han usurpado y se han enriquecido en nuestro territorio ancestral. Como comuneros en movimiento, entregamos nuestro pleno reconocimiento y respaldo a la justa lucha que han levantado nuestros hermanos en los territorios de Arauco y Mayeco, porque compartimos los principios históricos de lucha por una nación independiente, con plenos derechos en todos los aspectos del mundo y filosofía mapuche. Desde nuestra memoria queremos recordar que nuestra historia ha estado llena de despojos, usurpaciones, robos, matanzas y encarcelamientos. Cada vez que nuestro pueblo intenta restablecer la justicia histórica con su propio kibún, el Estado represor aparece con sus poderes, culpabilizando a los herederos milenarios de nuestro territorio. Así también aparecen los nuevos tratos, relaciones interculturales, relaciones en la diversidad, con discursos ambivalentes y siniestros, disfrazados de sometimiento y opresión, diseñados para satisfacer a políticos, empresarios, intelectuales y sectores acomodados, actores y cómplices del genocidio que se comete silenciosamente contra un puñado de hombres con coraje que han sido capaces de hacer frente a un modelo económico transgresor de nuestra existencia milenaria. A nuestra gente mapuche y a la sociedad civil en general, queremos decirle que estos hechos de represión y encarcelamiento se enmarcan dentro del proceso de recuperación y reconstrucción de la nación mapuche, frente a lo cual el Estado chileno, coludido con los grupos de poder, ha usado la muerte y la violencia para acallar una lucha ancestral, negándonos así el derecho a existir como mapuche y a organizarnos libremente. En nuestro pueblo no existe la asociación ilícita, como tampoco conductas terroristas. Nuestra lucha es por la tierra, el aire, el agua, la medicina y todos nuestros espacios que constituyen nuestra esencia mapuche. Defender la tierra, defender a la madre, ¿se puede entender como una conducta terrorista? ¿Acaso el principal terrorista no ha sido el Estado chileno, que por siglos nos ha arrebatado el territorio? Estado que desde su formación ha usado la violencia y el pillaje como legítima metodología para desestructurarnos como nación. Solo cabe recordar la extrema violencia que utilizaron alemanes que se instalaron con sangre y fuego, usurpando lo mejor de nuestro territorio mapuche y huilliche. Ante estos condenables hechos de terrorismo de Estado de ayer y de hoy, como comuneros mapuche huilliche del Buta Huillimapu, hacemos un llamado urgente a todos y todas, hermanos y hermanas mapuche, movilizando por nuestro libre derecho a existir. El futuro y la proyección de nuestro pueblo están en nuestras manos, hombres y mujeres de la tierra. Juntos lograremos establecer justicia por los caídos, respeto, dignidad y liberación de todos los presos políticos mapuche. Por nuestra tierra, por nuestros antepasados, por el derecho a existir como nación. Tierra, justicia y libertad. Desde el Buta Huillimapu, comuneros mapuche huilliche.